Buenas tardes, mi nombre es Henry Aguilar, soy asesor de la revista Asesor Empresarial y en esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre las obligaciones formales vinculadas a los precios de transferencia. Esto es en lo referido a la obligación de presentar la declaración jurada anual informativa y también de la obligación de contar y presentar con el estudio técnico de precio de transferencia. Consideramos que este tema es de vital importancia, puesto que el vencimiento de esta declaración se produce con los vencimientos del mes de mayo, que se dan en el mes de junio. Y asimismo, es importante para que cada empresa conozca la realidad de las operaciones y pueda anticiparse a los posibles ajustes que puede efectuar la Administración Tributaria en una futura fiscalización. Como primer tema, vamos a tratar los aspectos generales de precio de transferencia. En principio hay que tener en cuenta que actualmente a nivel internacional las empresas realizan sus actividades a través de grupos económicos conformados por 5, muchas veces 8, 10 empresas o más que realizan una actividad con la finalidad de conseguir un resultado a nivel del grupo. En ese sentido, para efectos tributarios, se busca principalmente dos objetivos: generar la utilidad en el estado que tenga la menor tasa del impuesto a la renta. Es decir, aquí en este caso, las empresas no necesariamente van a preferir ubicarse en un estado, sino que van a buscar cuál es el estado que le genera la menor tributación. Asimismo, otro objetivo es el diferimiento en el pago del impuesto. Si el día de hoy voy a pagar un impuesto, pero si la empresa considera que ese mismo impuesto lo puede pagar de acá a unos 2 años o 3, va a preferir esa posibilidad. Entonces, teniendo en cuenta este contexto internacional, las empresas van a preferir aquellos estados que tengan menor tributación y aquellos en el cual puedan diferir el pago del impuesto. Por lo cual, frente a esto, existe una tendencia de manipulación de precios, puesto que como son empresas vinculadas, las administraciones tributarias averiguan, investigan sus operaciones con la finalidad de ver si éstas se someten al valor de mercado y si no hay riesgo de sobrevaluación o subvaluación o hechos ficticios que rodean las operaciones. En la doctrina, el precio de transferencia es aquel que se pacta y se realiza entre sociedades vinculadas de un grupo empresarial multinacional. Entonces, cuando nos referimos nosotros a precio de transferencia, nos estamos refiriendo a aquellas operaciones que realizan dos partes vinculadas dentro de un grupo empresarial. Eso es, en teoría, el concepto doctrinario. Si bien es cierto, este es un concepto a nivel internacional, en nuestro país el tema es enfocado desde la perspectiva de la ley y el reglamento del impuesto a la renta. En ese sentido, las administraciones tributarias pretenden eliminar esta distorsión de precios. Por lo tanto, existe el principio de plena competencia que es aplicado por las administraciones tributarias con la finalidad de verificar si la operación realizada por la empresa con su parte vinculada sería la misma a nivel de precios que la misma operación se realice con una empresa independiente. Esto quiere decir, en términos simples, que la empresa debería cobrar lo mismo por una venta efectuada a una empresa vinculada que a una parte independiente. En el Perú, los precios de transferencia tienen un ámbito de aplicación y en este caso la norma ha señalado que los precios de transferencia, las normas de precios de transferencia son aplicables para los contribuyentes del impuesto a la renta por las operaciones que realicen con sus partes vinculadas o aquellas que se realicen desde, hacia o a través
de países o territorios de baja o nula imposición. Es decir, que hay que tener en cuenta aquí el ámbito de aplicación, es decir, sobre qué objetivo, sobre qué grupo de empresas se está aplicando. Recorremos esto. Se aplica a las transacciones que la empresa realice con sus partes vinculadas y también a las transacciones que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Este es el ámbito. Sobre este ámbito se va a aplicar los precios de transferencia. Ahora, para entender bien de qué se trata este tema, vamos a detallar brevemente a qué se refiere cada uno de estos conceptos, qué son partes vinculadas y qué son países o territorios de baja o nula imposición. Las partes vinculadas están definidas en la ley de renta en función a los criterios de administración, control o capital que una misma persona o grupo ejerce directa o indirectamente en otra empresa o entidad. Pero el reglamento de renta, que es la norma que desarrolla este tema, establece aproximadamente 13 causales en la cual se va a considerar que dos o más partes son vinculadas. Vamos a ver a continuación las principales causales por las cuales va a existir una vinculación. Por ejemplo, si una persona natural o jurídica posee más del 30% del capital de otra persona jurídica directamente o por intermedio de un tercero, se entenderá que hay vinculación y en consecuencia estas empresas se consideran vinculadas y están dentro del ámbito de precio de transferencia. Es decir, que las operaciones que realicen están dentro de la regulación de precio de transferencia, ¿no? Es decir, las operaciones deben medirse tanto en aspectos sustanciales y formales bajo las normas de precio de transferencia. Un segundo punto, una segunda causal de vinculación, es cuando más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica. En este caso, por ejemplo, una empresa tiene el 80% de la empresa B y esa misma empresa tiene el 70% de la empresa C. En este caso, de acuerdo a la norma, se configura la vinculación entre la empresa B y C. Asimismo, también estará la vinculación entre la empresa A y B y entre la empresa A y C, de acuerdo a la causal señalada en el punto anterior, o sea, el punto número 1. Otra de las causales es que en cualquiera de los casos anteriores, o sea, en la causal 1 o 2, cuando la indicada proporción del capital pertenezca a cónyuges entre sí o personas naturales vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Por ejemplo, vamos a imaginar que una persona, el padre de familia, es propietario del 80% de acciones de la empresa X y por otra parte su hijo es propietario del 70% de las acciones de la empresa Y. Esto, además de la vinculación que existe directamente entre el padre y la empresa X y el hijo y la empresa Y, también configura la vinculación entre las empresas X e Y. Otra causal de vinculación es cuando el capital de dos o más personas jurídicas pertenezcan en más del 30% a socios comunes a estas. Aquí estamos frente al caso de la empresa A que tiene accionistas y la empresa B que tiene accionistas. Pero el tema resalta cuando hay accionistas comunes que tienen más del 30%. Por ejemplo, aquí tenemos el señor Juan López y el señor Pedro Casas, que ambos tienen más del 30% de su respectiva empresa. Juan López y Pedro Casas tienen el 65% de la empresa A. Y asimismo, Juan López y Pedro Casas tienen el 50% de la empresa B. Entonces, como hay accionistas comunes en más del 30%, eso crea la vinculación entre las empresas A y B. La causal 5 está referido cuando las personas jurídicas o entidades cuenten con una o más directores, gerentes, administradores u otros directivos comunes que tengan poder de decisión. En este caso, el señor Carlos Aquino
Se observa que tiene poder de decisión puesto que es gerente general de la empresa A y de la empresa B. Entonces, eso crea la vinculación entre dichas empresas. La causal 6 está referido a la vinculación de estados financieros. Está referido a la consolidación de estados financieros. Se entiende que cuando dos empresas consolidan estados financieros, inmediatamente se configura la vinculación entre ambas entidades. Por otra parte, la causal 7 está referido en los casos de contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente. Por ejemplo, el consorcio que tiene contabilidad independiente. En este caso se dice que el contrato se considera vinculado con aquellas partes contratantes que participen directamente o por intermedio de un tercero en más del 30% en el patrimonio del contrato. Por ejemplo, si el consorcio ABC tiene 3 partícipes, el partícipe A, B y el partícipe C, y el partícipe A tiene 40%, el B tiene 50% y el partícipe C tiene 10%, entonces se considera vinculado a aquellos partícipes que tienen más del 30% del patrimonio del contrato, que en nuestro caso planteado serían los partícipes o los consorciados A y B, mientras que C no tendría vinculación con el consorcio según esta causal. Cabe aclarar que la norma establece más causales de vinculación, las cuales usted lo puede revisar en el artículo 24 del reglamento del impuesto a la renta. Hasta aquí hemos visto cuando dos o más empresas se consideran vinculadas, pero eso no es todo, porque nos falta revisar la otra causal, y la otra causal es justamente cuando la norma hace referencia a países o territorios de baja o nula imposición. Entonces, dentro de este tema, tenemos que el reglamento de renta ya tiene un listado de países de baja o nula imposición, y si el contribuyente realiza algún tipo de operaciones desde, hacia o a través de estos territorios o países, también esa operación se encontrará inmersa en el tema de precios de transferencia. Dentro de este listado podemos encontrar algunos países muy conocidos o frecuentes de operación. Por ejemplo, tenemos Bahamas, Belice, Chipre, tenemos Hong Kong, Islas Caimán, tenemos también a Luxemburgo, a Malvinas, a Mónaco, a Panamá, a Santa Lucía, Tonga, entre otros casos. Hasta este punto hemos analizado el ámbito de aplicación, es decir, qué está sujeto a las normas de precio de transferencia. Y hemos visto que están sujetos las operaciones entrevinculadas y hemos detallado cuando dos o más entidades se consideran vinculadas, y asimismo hemos revisado la otra causal, que es operaciones realizadas con países o territorios de baja o nula imposición. Ahora bien, a continuación trataremos el tema de las obligaciones formales de precio de transferencia, comenzando por el tema de la declaración jurada informativa. A ver, en este punto debemos tener en cuenta que los contribuyentes que están dentro del ámbito de aplicación de precio de transferencias y que tengan la condición de domiciliados en el país deben presentar una declaración jurada anual informativa cuando en el ejercicio gravable al que corresponda esta declaración incurran en alguno de los siguientes supuestos. 1. Realicen transacciones cuyo monto de operaciones supere 200.000 soles. Entonces, ese primer supuesto que está vinculado al monto de operaciones, la norma dice, estarán obligados a presentar declaración jurada cuando el monto de las operaciones supere 200.000 nuevos soles. Pero ese monto de operaciones está referido a las operaciones que ha realizado la empresa con sus partes vinculadas y con países o territorios de baja o nula imposición. Operaciones que le hayan generado ingresos, adquisiciones, costos o gastos. Es decir,
que tiene que sumar los ingresos más los costos más los gastos y verificar si esa suma supera el monto de 200.000 soles. Si es así, la empresa incurre en causal y debe presentar la declaración jurada informativa de precio de transferencia. Cabe recordar, una vez más, que solo se sumarán las operaciones realizadas con partes vinculadas y aquellas que se realicen desde, hacia o a través de países de baja o nula imposición. La otra causal para que la empresa esté obligada a la declaración jurada informativa de precio de transferencia es que enajenen bienes a sus partes vinculadas y o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición cuyo valor de mercado sea inferior a su costo. Aquí debe entenderse que la empresa ha vendido un bien a una parte vinculada o a un país o territorio de baja o nula imposición y que en ese momento el valor de mercado que lo vendió es inferior al costo. Eso quiere decir que ocurrió en una pérdida, ¿no? El valor de mercado, vamos a imaginar, es 100, pero el costo es 150. Entonces, esa causal lo lleva a presentar también la declaración jurada informativa de precio de transferencia. Nótese que solamente estas operaciones que entran en el ámbito de esta causal son para aquellos bienes que se han vendido a vinculadas y a países de baja o nula imposición. Solamente a esos puntos. En ese sentido, si la empresa ha vendido a una empresa independiente, es decir, que no tiene vinculación, un bien por debajo de su valor de mercado, eso no tiene que ver con el tema de precios de transferencia. La otra obligación es aquella vinculada al estudio técnico de precio de transferencia. Y para eso, la norma señala que están obligados al estudio técnico cuando los ingresos devengados superen los 6 millones de soles y el monto de operaciones con sus partes vinculadas o con países o territorios de baja o nula imposición supere 1 millón de soles. Nótese que aquí tiene que cumplirse concurrentemente, simultáneamente, esos dos supuestos. Es decir, ingresos devengados superen 6 millones y además el monto de operaciones supere 1 millón de soles. Cabe aclarar que cuando la norma dice de ingresos devengados superen 6 millones de soles, se está refiriendo a los ingresos totales que tiene la empresa. Totales, ingresos con vinculados e ingresos con no vinculados. Mientras que cuando se refiere a que el monto de operaciones supere 1 millón de soles, solamente se está refiriendo a las operaciones de compra, venta o gasto que ha realizado con vinculados y o con países de baja o nula imposición. Eso es la primera causal. Pero también existe otra causal por la cual la empresa puede estar obligado al estudio técnico de precio de transferencia. Veamos el inciso B. Enajenen bienes a su parte vinculadas y o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, cuyo valor de mercado sea inferior al costo computable. Entiéndase que esta causal es la misma o se repite en el tema que vimos hace un momento, que era el de la declaración jurada. Y se da pues cuando la empresa está vendiendo cuando el valor de mercado es inferior al costo computable, es decir, cuando la empresa incurre en una pérdida al enajenar bienes a su parte vinculadas o a países o territorios de baja o nula imposición. Por lo tanto, si la empresa está obligada a presentar la declaración jurada de precio de transferencia, las transacciones que van a ser objeto de la declaración serán todas aquellas comprendidas en el monto de operaciones. Asimismo, si la empresa está obligada a hacer el estudio técnico, también en este estudio se deberán analizar todas aquellas que están comprendidas en el monto de operaciones, es decir, todas las transacciones que le han generado costo, gasto o ingreso para la empresa. Cabe aclarar que también en el PDT 3560, que es el PDT que se presenta para la declaración jurada de precio de transferencia, existe la obligación formal de adjuntar el estudio técnico de precio de transferencia en formato PDF. Entonces, si la empresa está obligada a ambos, a la declaración y al estudio técnico, debería
adjuntar en este PET 3560 el archivo correspondiente al estudio técnico. También cabe resaltar que la empresa debe conservar en su poder la documentación que está sustentando el cálculo de precio de transferencia. Ejemplo, comprobante de pago, proformas, cotizaciones, contratos o papeles de trabajo del estudio técnico, etc. Toda esta documentación será útil si es que en una fiscalización la SUNAT requiere el sustento de los precios pactados con sus partes vinculadas o las operaciones realizadas desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Cabe comentar también que se encuentran exceptuados de la declaración jurada y el estudio técnico las personas naturales que no generan rentas de tercera categoría. El PET 3560, que es el que se va a presentar para la declaración jurada de precio de transferencia 2014, se presenta de dos formas, ¿no? Se puede presentar a través de SUNAT virtual con clave SOL, siempre y cuando el archivo que se envía es menor a 3 megabytes. Por el contrario, se deberá presentar en la oficina que le corresponda o en los centros de servicios si es que el archivo ocupa un espacio mayor a 3 megabytes, ¿no? Cabe anotar que si el contribuyente no presenta la declaración jurada de precio de transferencia dentro del plazo establecido, la multa es 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. Pero si subsana esta declaración de manera voluntaria antes de la notificación de SUNAT, tendrá una rebaja del 100%, es decir, que no habrá multa. Pero si lo subsana después de la notificación, ya entenderemos que es una subsanción inducida y las rebajas podrían ser del 90% o 80% según corresponda. Finalmente, cabe mencionar que el cronograma de vencimientos para la declaración jurada de precios de transferencia 2014 es el correspondiente a los vencimientos de mayo 2015, del periodo mayo 2015, que vence justamente en junio 2015. Los vencimientos van desde el 8 de junio hasta el día 22 de junio, según el último dígito de RUC. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentar el día de hoy. De mi parte, muy agradecido por su atención y será hasta una próxima video.